Como están amigos, hoy les traigo el tercer resumen de El asesino que retornó como el hijo del duque. Anteriormente, Cian le había pedido a Serrica que lo lleve a ver a Aeru. Ahora, en algún lugar de Lúben. Serrica usaba su magia para abrir la puerta. Esta era una base de la bruma, oculto en la ciudad. Era el camino al altar al que Cian quería ir, pero estaría a partir de ese punto. Este era un reino único hecho con el poder del dios de la niebla. Por eso era mucho más grande de lo que parecía por afuera. Además, este lugar estaba lleno de trampas, las cuales Cian estaba despejando. Pero este tipo de bienvenida le parecía excesivo. Evadiendo a los asesinos que iban por él. Y al apuntar su daga en la cabeza de este asesino, con movimientos rápidos este logra evadirlos. Esto le parecía increíble, ya que lo hizo en poco tiempo. Pero este asesino usaría expansión de su técnica secreta. Formación Cuerno de la Muerte, rodeando a Cian. Pero Cian también usaría una de sus técnicas, Ola de Sed de Sangre. Era una técnica secreta exclusiva de los asesinos, que le permite manifestar sed de sangre en una forma física para atacar a otros. Esto les impedía respirar a los asesinos. Cian se da cuenta que no se levantarían en un buen tiempo, pero había uno que aún estaba en pie, se preguntaba si era un superior. Entonces usa otra habilidad, inquebrantables raíces de un gran árbol. Pero el asesino se mueve rápido evitando que use su técnica. Cian se preguntaba quién era, ya que era experto en su habilidad especial. Pero al quitarse la máscara, le decía que ya no podía aguantarlo más. Ella era Serrica, quien le pedía que le muestre sus verdaderas técnicas. Usando niebla espesa, octava forma, asalto. Serrica se da cuenta que Cian dominaba la niebla espesa y la espada de la niebla. Esto hacía que se interese aún más. Quería ver su verdadero potencial, pero Cian ya estaba escapando. También se da cuenta que Serrica tenía celo por el combate, era lo que la impulsaba, una maestra de sala que estaba ebria de tal deseo, querría luchar hasta que uno de los dos muera. Solo aquellos que lo habían experimentado sabían de esto. Serrica le pedía que regrese, ya que él quería lo mismo que ella. Atacando con tormenta de niebla. Cian no estaba tan interesado como ella, este era un reino creado por Aeru, y el exterior no detectaría la energía de Cian. Entonces Cian acepta, podría usar todas sus técnicas en ese lugar. Posiblemente termine asesinando a Serrica, pero ya no le importaba. Pero en ese momento cae al suelo. Kaeram se manifiesta, sabía que Cian estaba cansado, así que le pide que descanse. No quería intervenir, pero estaba segura que Serrica la conocía. Serrica se arrodilla frente a ella, y Kaeram le preguntaba qué pasaba con la situación. Se suponía que adoraría a Aeru, pero estaba en ese lugar atacando a su maestro Cian. Serrica quería verificar si realmente Cian era quien decía ser. Molesta, Kaeram le decía que, si quería saberlo, debería haber llamado a su dios. Pero también podía tomar esto como un desafío directo contra ella. A lo que Serrica le pide que preste más atención a su sucesor, ya que parecía que Cian estaba muriendo. Serrica le explica, Kaeram se había manifestado en toda su forma, pero era una forma ineficiente, ya que se comía la fuerza vital del propietario. Para Kaeram eso no era nada, además de que había servido beber toda la sangre de bestias. En eso Serrica le dice que no se negaba a ninguna pelea, además, si Kaeram era la oponente, menos podía rechazarla. Kaeram no sabía qué le pasaba, también le estaba empezando a dar asco. Una vez consciente, Cian le preguntaba por qué se manifestaba de repente. Pero Kaeram le pide que se mantenga detrás, ya que tenía que dar una lección a Serrica. Este desafío era un gran honor para Serrica, Kaeram también le decía que no ruegue por perdón después. Y a Serrica le encantaría que la empuje hasta ese punto. Entonces Aeru les dice que ya era suficiente. Invocando un portal para que el sucesor vaya al altar. Por fin, Cian conocería a Aeru, el dios de la oscuridad. La gente decía que el dios de la niebla negra era malvado, el dios de la niebla mataba sin vacilar y lo justificaba como si fuera un acto hecho por consideración. Pero el dios decía en respuesta que era lo que deseaban, los demás no decidían por ellos lo que estaba bien y mal.
Si pueden proteger su propia ética muriendo, entonces sería suficiente. Cualquiera diría que su lógica era una locura, pero realmente este Dios solo estaba tratando de proteger a los débiles. Al llegar a su trono, el Dios le preguntaba si sabía quién era. Cian lo sabía, el Dios de la niebla negra, Aeru. Aeru sabía su nombre, pero nunca lo había visto antes. Preguntando qué pruebas tenía como para proclamarse su sucesor. Cian sabía que Aeru ya había sentido el poder de la niebla dentro de él. Pero había dos maneras de convertirse en su sucesor, una era si Aeru mismo le da la piedra de la niebla. Y la otra es cuando la piedra de niebla encuentra al calificado por sí misma. Como no lo conocía, asume que el segundo se aplicaba a Cian. También era cierto que la piedra de niebla que debería estar en el altar desapareció repentinamente un año antes. Además de eso, era sorprendente que pudiera despertar a Ka-Eram, ya que incluso Aeru fue incapaz de rastrearla, también la estaba manejando bien. Y sus ojos, claramente sobrepasaban su edad. Ahora que lo veía bien, era un forastero de una línea temporal de la que Aeru no formaba parte. Esto último no entendió Cian, pensaba que Aeru estaba involucrado en que Cian estuviera en este tiempo. Pero Aeru le dice que, si quería un Dios todopoderoso y omnisciente, estaba en el lugar equivocado. Hace mucho tiempo que le habían quitado sus derechos como Dios. Sin embargo, esto era conveniente para él. Un sucesor perfecto llegó por su cuenta, así que ahora tenía menos trabajo que hacer. Pero también había traído algo molesto. Preguntándole si no estaba satisfecho con su espada demoníaca. ¿O es que estaba pensando tomar el poder de la espada sagrada también? Pero Cian no estaba tratando de hacer nada por ahora, solo pensó que, si el mundo no sabe de la existencia de esa cosa, podría volverse inútil. Aeru se da cuenta que Cian poseía un pasatiempo maligno, pero no indagaría más, ya que no era asunto suyo. Pero seguiría las reglas, pidiéndole como su amo absoluto a su sucesor que ha heredado sus poderes. Preguntando, ¿qué buscaba con el poder de Aeru? Le había hecho la misma pregunta en su vida pasada, entonces su respuesta fue, que viviría para su hermano. Fue una respuesta idiota. Pero no les había molestado esa respuesta en su vida pasada. Porque no había algo que él quisiera. Pero Aeru le recuerda que no había nada más peligroso que la fe ciega. Posiblemente Aeru ya sabía del patético pasado de Cian. Así que ahora, le dice que no tenía grandes planes como alguna causa o alguna fe divina. Siendo consciente que esta vez tendría que ser diferente. Entonces le dice que usaría su poder con fines puramente egoístas. Solo para él. Lo que estaba bien, y lo que estaba mal era algo que solo lo decidía Cian, pero le pregunta si no se arrepentiría de esto. Era mejor que responda con cuidado, dependiendo de su respuesta, podría matarlo en el acto. Pero a Cian no le importaba las consecuencias que traerían sus acciones, no seguiría las órdenes de nadie. Ese era el camino que había decidido tomar. Al entender que Cian ya tenía un plan para su futuro, Aeru le preguntaba si se lo contaría. Pero Cian no lo haría. A Aeru no le importaba, mientras purifique su nombre. Así que no haría más preguntas. En su lugar, quería conversar con su hija, Ka-Eram. Había cambiado mucho, preguntando si ahora le gustaba su dueño. Pero estaba feliz de verla así. Ka-Eram quería alejarse de Aeru, pero él solo quería ser amable, ya que no tenía nada que darle a Cian. Al intentar darle un besito a su hija, círculos mágicos aparecieron. Lo que le había dado a Ka-Eram un cuerpo. Era extraño, ya que Cian no estaba usando maná. Molesta, Ka-Eram le preguntaba qué le había hecho. No era mucho, Aeru solo le había dado un poco de su fuerza vital. Ya que necesitaba una forma física para poder acostarse con su dueño. Esto la había enfurecido aún más. Al día siguiente, su sirviente le preguntaba qué estaba pasando. Serrika y Ka-Eram no dejaban de mirarse. Ka-Eram se burlaba, ya que una maestra había venido a ver a un estudiante por la mañana. Los demás podrían empezar a hablar de lo estrecha que era su relación. Pero Serrika lo hacía para guiarlo por el buen camino. Era una relación perfectamente normal. A lo que Ka-Eram le pide que sea más cuidadosa.
pero a ella no le importaba lo que Serrica hiciera. Al observar esta disputa, Xian decide ir a pasear. Mientras ambas se retaban a un nuevo desafío. Al observar la ciudad, Xian se estaba relajando, pero también podía oler sangre. En la distancia, un estudiante estaba siendo golpeado por 3 idiotas. Estos estaban usando magia para golpear aún más al estudiante. Pero alguien le dice que se detenga. Arin le dice que estaba siendo cruel, era una vergüenza para los nobles. Este era Barret Luis Mille, hijo mayor de la casa del duque del reino Garam. Pero, ¿quién era ella? Y Arin le dice que ella era la princesa del reino Usif, Arin Severus. Barret estaba encantado de conocerla, pero ella no. Así que le pide explicación de lo que estaba sucediendo. Pero Barret le pide al chico que golpeaban que le diga a Arin si realmente lo estaban intimidando. Este lo niega, no estaba pasando nada y era mejor que Arin se vaya, ya que solo estaban jugando. Arin no creía en sus palabras y quería llevárselo. Pero Barret la detiene, al parecer no lo había entendido, y el muchacho le dijo que se vaya. Además, solo era una debilucha. En ese momento Xian llega, pateando su pierna para que caiga. Xian había reconocido a la persona que estaban golpeando. Leximus. En su vida pasada, se había enfrentado a Leximus, la mejor espada del continente, Laxamas Clan, originaria del reino Usif. Pero por alguna razón, después de graduarse de la academia, entró en la casa del conde Klein en el reino de Garam. Incluso cambió su nacionalidad. El imperio había ordenado a Xian matarla. Aunque después de infiltrarse en el castillo, acabó teniendo un duelo oficial con ella. No había ninguna razón especial para ello, pero era alguien que había alcanzado la cima de la esgrima sin maná. Xian no quería asesinar sigilosamente a alguien que había sido nombrada la mejor espada del continente. Pero ahora solo era una niña. Mientras Barret se ponía de pie, maldecía a Xian. Había escuchado hablar de él, alguien que había vuelto del frente, preguntando si quería unirse a su juego. Pero esto era ridículo para Xian, el uso incorrecto de una canica de maná podía llevar a la destrucción del maná dentro del cuerpo. Este juego en el que Barret alimentaba a la fuerza a alguien con una canica de maná, así que se uniría, formando su propia canica de maná. Al ver esto, Barret se había asustado, ya que esta canica no dejaba de crecer. Entonces Xian le pide que abra la boca. Más tarde, Arin se había encargado de tratar las heridas de Leximus. También le recomendaba reposar para que sus heridas sanen, pero Leximus no sabía cómo pagarle. Tenía fracturas y una contusión, era impresionante que haya soportado tanto. En eso Leximus le pregunta a Xian si la conocía, ya que no la dejaba de mirar. Pensó que sí, pero no la conocía. Arin le preguntaba dónde era su dormitorio, ya que era posible que esos bastardos vuelvan a molestarla. Leximus dormía en un dormitorio común, donde la gente campesina se quedaba. Leximus les dice que fue inscrita gracias al instructor Beltane, que le había prometido apoyo financiero durante su carrera escolar. Pero de repente lo habían despedido. Eso quería decir que no tenía a nadie que la apoyara, y Xian le recomendaba que deje la academia. Pero le sugiere a Arin que la tome como su persona, y de paso podría aprender a manejar la espada con ella. Pero Arin estaba confundida por cómo la llamaba, ya que pensaba que Leximus era un chico. Pero realmente era una chica. Leximus no quería engañarla, tener el pelo corto y ropa de chico era más cómodo para ella. Pero la idea de Xian estaba bien para Arin. Ya no sería intimidada por gente mala si venía bajo su mando, podía aprender lo que quisiera y tener una vida cómoda. Además, a Arin no le gustaba estar sola. Leximus le agradece y le asegura convertirse en alguien de quien pueda estar orgullosa. Todo era gracias a Xian, pero cuando se dio la vuelta, este ya había desaparecido. Ya había hecho suficiente y estaba seguro que la princesa se encargaría del resto. Ahora podía ver por qué Leximus abandonó el Imperio Usif. Nunca hubiera perdido su maná si no fuera por Barret, la mejor espadachín del continente, y ahora no había perdido su maná. Sería mucho más difícil derrotarla. De cualquier forma, los intereses de Xian estaban en otra parte.
La orden que recibió del maestro de Salón Serrica. Esta era su primera misión de purificación en Mist. Pero esta misión era difícil, y Serrica solo lo animó diciendo que confiaba en él. En ese momento algo explota delante suyo. Xian pensaba que podría ser una bestia demoníaca dentro de la academia. Pero era una persona, quien estaba buscando a Xandor. Xian tenía rango mágico de una estrella, y su físico era de rango S. El hijo menor de los Bert. Se presenta como Sacha Harken, y era un novato de 11 años. Esto lo había dejado confundido, tampoco recordaba si había un tipo así en su vida pasada. Seth había escuchado que Xian luchó contra bestias demoníacas, incluso sobrevivió a un dragón, además, recibió un rango S, por su físico. Pero él no pudo obtenerla. Así que le desafía a un duelo. Xian estaba empezando a recordar, la marca en su pecho simbolizaba Esparnia. El rumor de que el príncipe de la arena entró a la academia era cierto. Esparnia es un país en medio del desierto que está situada al este del continente. Debido al poderoso ejército liderado por el primer príncipe, que era un genio tanto en magia como en combate. Incluso el imperio Usif tuvo dificultades cuando intentaron conquistar la nación. Pero esta poderosa nación cayó en sus ruinas debido a la repentina muerte del único sucesor. La causa de la muerte fue dictaminada como enfermedad, se había centrado demasiado en el crecimiento de sus músculos, tanto que se olvidó de cuidar su salud. Y ahora se lo había encontrado en la academia. En su vida pasada nunca se lo había encontrado, esto era demasiado molesto. Seth quería ver quién era mejor, y estaba seguro que Xian también quería saber. Pero Xian le dice que no lo quería saber. Los duelos no permitidos estaban prohibidos en la academia. Si quería uno, debían hacer una petición oficial. Al preguntar dónde debía hacer la petición, Xian le dice que en el tercer piso de la sala principal. Al escucharlo, Seth sale corriendo inmediatamente para solicitarlo. Los rumores sobre Seth, sobre que su cerebro estaba hecho de músculos era cierto, ya que se dirigía en dirección contraria. No sabía si realmente se podían solicitar duelos, pero era bueno no verlo por un tiempo. Era mejor centrar en el proyecto de purificación. Por otro lado, nos presentan a Albus. Una de las 3 personas más ricas del continente, era conocido por el público como un hombre amable que dona mucho dinero a obras de caridad. Pero a espaldas de todos, dirige los mercados de esclavos y cría diferentes especies. Este daba instrucciones a sus hombres, mientras era vigilado por Xian. Así que podría terminar su trabajo rápido. Pero Kaeran le dice que estaba sintiendo una energía muy compleja. Su objetivo estaba ocultando algo extraño. En eso humo negro estaba rodeando a Albus, y la cabeza de uno de sus hombres fue cortada. Con movimientos rápidos, Xian logra desarmar al otro, cortando su pierna y sujetando su cabeza, decapitándolo igual que al primero. Albus intentaba llamar al resto de sus hombres, a lo que Xian le dice que pronto le enviaría con ellos. Había empleado un montón de gente, pero no valía la pena. Albus intentó ofrecerle dinero, pero Xian ya tenía todo el dinero del mundo. Cortando su mano. Albus hizo todo tipo de experimentos inhumanos y de crianza, incluso la gestión del mercado de esclavos era ilegal. Así que su muerte era merecida, pero le daría un minuto para arrepentirse de todos los pecados que cometió hasta ahora. Después de eso, todo su dolor desaparecerá. Albus se justificaba, solo quería llegar a fin de mes, vendía esclavos solo porque había gente que los quería comprar. Pero Xian solo le dice que el tiempo terminó. Usando su espesa niebla, novena forma, asalto. Su misión de purificación había terminado, pero miraría un poco antes de salir. Kaeran lo había guiado de donde venía la energía extraña, era una combinación de 2 energías. Dentro, estaba una mujer abrazando un huevo. Pero parecía estar muerta, además, solo era una humana, nada especial. Pero Kaeran le pide que vea el huevo. Era un huevo de dragón. Más adelante, Xian se había llevado el huevo a su dormitorio. Se preguntaba si Albus vendería algo tan peligroso, o quizá iba a entregarlo a alguien. Su sirviente estaba preocupado por si llegaba a eclosionar. Pero Xian lo tranquiliza, los dragones eran como un gran trozo de maná,
con diferentes elementos, incluso si lo imbuyen con el maná elemental correcto, podrían no eclosionar. Por eso los huevos de dragón que se separaban de su madre no eran más que rocas de fantasía. Pero en ese momento el huevo estaba eclosionando. Y una pequeña niña con cuernos se hace visible. Tanto Cyan como su empleado no sabían qué hacer al ver esto. Cyan se da cuenta que no era ni un dragón ni un humano. Preguntándose si la mujer que tenía el huevo estaba criando a un humano dracónico. Una mezcla entre un dragón y humano. Claramente sería un problema mayor del que esperaba. Pero al ver a Cyan, la pequeña estaba emocionada, abrazándolo y lo llama papá. Esto le causaba gracia a Kaeram, ya que Cyan se había convertido en padre a los 11 años. Anteriormente, Kaeram le había recomendado llevarse el huevo, ya que sería malo si la persona equivocada se apoderaba de algo como eso. Además, no eclosionaría lejos de su madre. Ahora, nunca esperó algo como esto. De todos modos, un híbrido como ella, solo su presencia podría suponer una amenaza. Kaeram tenía razón, era demasiado peligroso. No era una mezcla normal entre un humano y una bestia. La niña era una mezcla entre un humano y un dragón. El mundo en el que vivían era demasiado peligroso para un ser así. Si la academia se entera de esto, el director podría hacerle daño para eliminar amenazas externas. Los dragones también eran estrictos con los asuntos de linaje, si se enteraban de que esta niña existía, tratarían de eliminar a cada criatura que sepa de su existencia. No necesitaba arriesgarse a ese tipo de peligro. Y si estaba destinada a vivir una vida de dolor, sería mejor que muriera. Para Kaeram también era lo mejor. Si su destino era vivir en la miseria, sería mejor desaparecerla ahora. Cuando estaba por hacerlo, la niña despierta y lo abraza, diciendo que quería a su papá. Cyan podía sentir su calidez y no sabía qué emoción era la que estaba sintiendo. Pero los problemas se solucionarían de alguna manera, así que se encargaría de criarla. Kaeram no lo entendía y se preguntaba si Cyan quería convertir a la niña en su sirvienta. Por otro lado, en el castillo Bert, Margaret estaba nerviosa y no sabía qué hacer. Cyan sería un problema para su hijo si no hace nada. En eso llega Aschel y le pide a su madre hablar con él si tiene problemas. Pero Margaret le dice que estaba bien y se retira. Una vez se va, Aschel le pide informe a Kejin. Este dice que 6 de sus caballeros fueron encontrados muertos en las montañas. Y supone que el restante se metió en Luben con el hijo menor. También fue puesto en el salón real, y el informante ya no se contactó más con ellos. Aschel ya sabía esto, y estaba decepcionado de que su sirviente no fuera capaz de averiguar nada sobre su hermano. Su sirviente lo sabía, Aschel no tenía cerca a los que lo decepcionan. Así que le dice que iría personalmente para vigilar a Cyan. Dicho esto, Aschel le pide que sea rápido. Ya que su hermano estaba escondiendo algo, debía averiguar qué era. Por otro lado, Serrika había ido a ver a Cyan, pero él le recuerda que no había clases. Pero ella solo le preguntaba por qué había una niña en su dormitorio. Esta era una larga historia, y Serrika lo escucharía más tarde. Pero había un asunto urgente entre manos. Cyan había causado muchos problemas. Enseñándole una petición de duelo, no sabía en qué estaba pensando. Mantener un bajo perfil era lo único que debía hacer. Pero se había vuelto loco, llamando tanto la atención con un duelo. Cyan nunca pensó que Seth encontrara una forma de solicitar un duelo y menos una aprobación del director. Kaeram no entendía cuál era el problema, ya que se trataba de unos niños de 11 años peleando. Cyan sabía que Seth no era un niño normal y el duelo sería en 2 días. Esto era molesto, era mucho antes de lo que Cyan pensaba. 2 días después, el día del duelo había llegado. Seth quería un duelo cuerpo a cuerpo, pero en la academia las únicas opciones eran los duelos de espada y magia. Ambos deciden no usar magia. Entonces el primer movimiento lo hace Seth, quería ver lo bueno que era. Pero Cyan se da cuenta que era rápido a pesar del tamaño de su cuerpo. Además, su espada tenía mucho de su peso. Pero estos tipos de ataques pesados eran fáciles de desviar. Para un oponente como Seth, no necesitaba más fuerza, sino agudeza y precisión.
Xian estaba bloqueando sus ataques, tratando de torcer los ataques de Seth. Así que decide usar sus pies, Xian los evade y sujetando su pierna, lo golpea contra el piso. Seth no entendía cómo lo esquivó, pensando en si era posible que Xian tenga ojos en su espalda. Pero antes de caer, Seth usa sus manos para no golpear el piso, atacando con sus piernas nuevamente, pero Xian era más rápido para evadirlos. Estaba feliz, Seth se las había arreglado para contraatacar en tan poco tiempo. Era muy ágil para su tamaño. Los demás estudiantes estaban asustados por el enfrentamiento, preguntando si ambos seguían siendo humanos. Este duelo hacía muy feliz a Seth, y le dice que perdió en esgrima. Ahora debía dar todo lo que tiene en su siguiente duelo. Y esperaba que Xian haga lo mismo. El director de la academia se da cuenta que lucharían con magia, pensando que eran unos niños atrevidos. No estaban usando magia y esgrima simultáneamente. Serrika también se dio cuenta que Xian ganó la pelea de espadas. El rango físico de Seth era de rango A. Y el de Xian era de rango S. Era un resultado evidente cuando eran considerados por los rangos. Sin embargo, estar en forma solo era el requisito básico para poder manifestar hechizos de dimensiones superiores. Seth tenía 3 estrellas en rango de maná y era el más alto entre todos los estudiantes matriculados. Estaba curioso por el siguiente movimiento de Xian. Pero era diferente para Serrika, estaba molesta, ya que Xian solo estaba rogando para que la gente le preste más atención. El duelo inicia, Seth comienza a moldear el suelo en un puño. Pero era demasiado lento para Xian, pero los ataques se hacían cada vez más rápidos. Entonces Seth usa su habilidad, Diente del Desierto, queriendo encerrar a Xian. Xian sabía que Seth fue evaluado con 3 estrellas, pero logra escapar de la habilidad de Seth. Considerando su ataque, Seth podría ser capaz de usar magia de 4 estrellas. Y los instructores que estaban manteniendo la barrera, posiblemente estén teniendo dificultades. Seth estaba molesto, ya que Xian solo estaba evitando todos sus ataques como una rata. Esto era estúpido para Xian, ya que sugería tomar todos sus ataques de frente. Para Seth era diferente, ya que un verdadero guerrero nunca esquivaba los ataques. Entonces vuelve a usar otra habilidad, Tormenta de Arena. Esto había sorprendido a Serrika, pensaba que Seth solo usaba hechizos de 3 estrellas, pero este ataque era de 4. Pero Xian estaba decidido a no esquivarlo. Por otro lado, el sirviente de Xian estaba preparando la comida de la niña. Ya tenía experiencia cuidando niños. Pero esta niña crecía demasiado rápido. Volviendo al combate, los estudiantes no podían ver lo que pasaba dentro debido a la arena. Además, la barrera estaba por romperse. Y los instructores intentaban reforzarla. Además, no sabían qué hacía el decano, ya que la situación era muy seria. Serrika también le pedía al director que detuviera la pelea, pero este podía ver que algo estaba pasando dentro. Xian estaba por usar su expansión de técnica secreta, Esfera de Vacío. Serrika estaba deseando que se detenga, pero no fue así, ambos hechizos chocaron. Pero la tormenta de arena de Seth estaba desapareciendo. Al final ya no quedaba rastro de su hechizo. En un instante había desaparecido. Los estudiantes nunca habían escuchado hablar de una magia parecida a una esfera negra. Preguntando quién demonios era Xian. Seth no podía creerlo, y ya no quería seguir luchando, ya había perdido. Estaba deprimido, no solo perdió en esgrima, sino en magia también. Pero de repente se anima, ya estaba cansado de enfrentarse a débiles. Ahora estaba motivado para seguir entrenando. No sabía cuándo pasaría, pero volvería a luchar contra Xian. Pero Xian no quería volver a luchar. Volviendo a su dormitorio, Xian estaba asustado, sabía que los dragones se desarrollaban más rápido que los humanos. Pero parecía que la niña tenía 6 años. No sabía que un híbrido creciera tanto, y pronto podría alcanzar la edad de Xian. Ahora sería más complicado criarla en secreto con lo rápido que crecía. Serrika sabía que eventualmente sería difícil esconderla, podía ayudarlo a esconder a Kaeram. Pero no podía ayudar a esconder a un humano dracónico. Especialmente si se volvía salvaje como lo hizo en el combate. ¿En qué mierda estaba pensando? Bueno gente,
Estos son todos los capítulos hasta ahora. No se olviden de dar me gusta y dejar un comentario salvaje. Gracias por llegar al final del video.